Los LEDs no obtienen su color de sus cubiertas de plástico, y se puede ver aquí que tengo un LED transparente que también brilla en el mismo color rojo. El color de la luz viene del propio sistema eléctrico. Las cubiertas solo sirven para identificar los LEDs. En 1962, el ingeniero de General Electric Nick Holoniak creó el primer LED visible. Brillaba con un rojo pálido. Unos años después, ingenieros de Monsanto crearon un LED verde. Pero durante décadas, solo tuvimos esos dos colores. Los LEDs solo podían usarse en indicadores, calculadoras y relojes. Si solo pudiéramos hacer uno azul, podríamos mezclar rojo, verde y azul para hacer blanco y el resto de los colores, desbloqueando los LEDs para cualquier tipo de iluminación. Desde focos hasta teléfonos, computadoras, televisores y espectaculares. Pero el azul era casi imposible de hacer. Durante la década de 1960, todas las empresas de electrónicos del mundo, como IBM, GE, Bell Labs, competían para crear el LED azul. Sabían que valdría miles de millones. A pesar del esfuerzo de miles de investigadores, nada funcionaba. Pasaron 10 años del LED original de Holoniak, luego 20, luego 30, y la esperanza de alguna vez usar LEDs para iluminación se evaporó. Según un director de Monsanto, estos nunca reemplazarán la luz de la cocina. Solo se usarían en electrodomésticos, tableros y equipos de música para ver si el estéreo está encendido. Esto seguiría siendo verdadero hoy si no fuera por un ingeniero que desafió a toda la industria al hacer 3 logros radicales para crear el primer LED azul del mundo. Shuji Nakamura era investigador en una pequeña empresa química japonesa llamada Nichia. Acababan de expandirse a la producción de semiconductores que se usarían en la fabricación de LEDs rojos y verdes. Pero a finales de 1980, el área de semiconductores estaba en sus últimas. Competían contra empresas mucho más establecidas en un mercado saturado, y estaban perdiendo. La tensión comenzó a aumentar. Los empleados más jóvenes le suplicaban a Nakamura que hicieran nuevos productos, mientras que los mayores decían que esa investigación era un despilfarro. Y en Nichia, el dinero era un recurso escaso. El laboratorio de Nakamura consistía en maquinaria que él mismo había recogido y soldado. Las fugas de fósforo en su laboratorio ocasionaban tantas explosiones que sus colegas habían dejado de visitarlo. Para 1988, los supervisores de Nakamura estaban tan desilusionados con su investigación que le pidieron su renuncia. Y en un acto de desesperación, le llevó una propuesta radical al fundador y presidente de la compañía, Nobuo Ogawa. El escurridizo LED azul, en el que empresas como Sony, Toshiba y Panasonic habían fracasado. ¿Y si Nichia fuera la que lo creara? Después de pérdidas y más pérdidas en los semiconductores durante más de una década, Ogawa se la jugó. Destinó 500 millones de yenes, o 3 millones de dólares, alrededor del 15% de la utilidad anual de la empresa, al proyecto inalcanzable de Nakamura. Todos sabían que los LEDs podían reemplazar potencialmente a los focos, porque los focos, el símbolo universal de las grandes ideas, realmente son malísimos generando luz. Funcionan haciendo pasar corriente por un filamento de tungsteno que se calienta tanto que brilla, pero la mayor parte de la radiación electromagnética sale como infrarrojo, calor. Solo una fracción insignificante es luz visible. En cambio, un LED solamente es un diodo emisor de luz, como su nombre lo indica en inglés. Los LEDs principalmente crean luz, por lo que son mucho más eficientes, y un diodo es solo un dispositivo con 2 electrodos, que solo permiten que la corriente fluya en una dirección. Así es como funciona un LED. Cuando tienes un átomo aislado, cada electrón en ese átomo ocupa un nivel discreto de energía. Pueden imaginar esos niveles de energía como asientos individuales en un estadio de hockey, y todos los átomos del mismo elemento, cuando están lejos unos de otros, tienen idénticos niveles de energía disponibles. Pero cuando los átomos se juntan para formar un sólido, sucede algo muy interesante. Los electrones más lejanos ahora sienten la atracción no solo de su núcleo, sino de todos los demás núcleos también. Y el resultado es que su nivel de energía cambia, y en lugar de ser idénticos, se vuelven una serie de niveles de energía muy próximos pero separados. Una banda de energía. La banda de energía con electrones más alta se conoce como banda de valencia, y la siguiente banda de energía más alta se llama banda de conducción. Véanla como el nivel de palco.
En conductores, la banda de valencia está parcialmente llena. Eso significa que con un poco de energía térmica, los electrones pueden saltar a asientos cercanos desocupados. Y si se aplica un campo eléctrico, pueden saltar de un asiento vacío al siguiente y conducir corriente a través del material. En los aislantes, la banda de valencia está llena, y la diferencia de energía entre las bandas de valencia y de conducción, la brecha de banda, es grande. Y cuando se aplica un campo eléctrico, los electrones no se pueden mover. No hay asientos disponibles a donde moverse en la banda de valencia y la brecha de banda es muy grande como para que los electrones salten a la banda de conducción. Lo que nos lleva a los semiconductores. Los semiconductores se parecen mucho a los aislantes, salvo porque la brecha de banda es mucho menor. Esto significa que a temperatura ambiente, unos cuantos electrones tendrán la suficiente energía como para saltar a la banda de conducción, y ahora pueden llegar fácilmente a los asientos vacíos cercanos y conducir energía. No solo eso, los asientos que dejan vacíos en la banda de valencia también pueden moverse. Bueno, en realidad son los electrones cercanos saltando a esos asientos vacíos, pero viéndolos de lejos, parece que los asientos vacíos, o huecos, se están moviendo como una carga positiva en dirección opuesta a los electrones en la banda de conducción. En sí mismos, los semiconductores puros no son tan útiles. Para hacerlos mucho más funcionales, hay que agregar átomos de impurezas en la retícula. Esto se conoce como dopaje. Por ejemplo, en el silicio, se puede agregar una pequeña cantidad de átomos de fósforo. El fósforo es similar al silicio, por lo que entra fácilmente en la retícula, pero lleva consigo un electrón de valencia extra. Este electrón está en un nivel de donadores, justo debajo de la banda de conducción. Y con un poco de energía térmica, todos estos electrones pueden saltar a la banda de conducción y conducir corriente. Como la mayoría de las cargas que pueden mover este tipo de semiconductores son electrones que son negativos, esta clase de semiconductores se llama tipo N de negativo. Pero debo señalar que el semiconductor en sí mismo es neutral. Es solo que la mayoría de los portadores de carga móviles son negativos, son electrones. Existe otro tipo de semiconductores en los que la mayoría de los portadores de carga son positivos y se llama tipo P. Para hacer silicio tipo P se agrega una pequeña cantidad de átomos de, digamos, boro. El boro cabe en la retícula pero tiene un electrón de valencia menos que el silicio, así que crea un nivel de aceptores, justo encima de la banda de valencia. Y con un poco de energía térmica, los electrones pueden saltar de la banda de valencia dejando un hueco vacío. Son estos huecos positivos los mayormente responsables de transportar corriente en los semiconductores tipo P. De nuevo, el material en general no está cargado, es solo que la mayoría de los portadores de carga móviles son huecos positivos. Pero se pone interesante cuando pones un pedazo de un tipo P junto a un tipo N. Sin tener que conectar esto a un circuito, algunos electrones se dispersarán del N al P y caerán en los huecos del tipo P. Esto hace que el tipo P se cargue un poco negativamente y el tipo N un poco positivamente. Y ahora hay un campo eléctrico dentro de un pedazo inerte de material. Los electrones se siguen dispersando hasta que el campo eléctrico se vuelve tan grande que les impide cruzar. Y ahora se ha establecido la región de agotamiento, una zona en la que se han agotado los portadores de carga móviles. No hay electrones en la banda de conducción ni huecos en la banda de valencia. Si conectas una batería equivocadamente a este diodo, simplemente se va a expandir la región de agotamiento hasta que su campo eléctrico se oponga perfectamente al de la batería, y la corriente no fluye. Pero si se invierte la polaridad de la batería, la región de agotamiento se encoge, el campo eléctrico disminuye y los electrones pueden fluir de N a P. Cuando un electrón cae de la banda de conducción a un hueco en la banda de valencia, esa energía de la brecha de banda puede emitirse como un fotón. El cambio de energía del electrón se emite como luz. Y así es como funciona un diodo emisor de luz. El tamaño de la brecha de banda determina el color de la luz emitida. En silicio puro, la brecha de banda es de solo 1.1 electrovoltios, por lo que el fotón liberado no es visible, es luz infrarroja. Estos LEDs se usan en controles remotos como el de la tele y pueden capturarse en cámara. Subiendo por el espectro se puede ver por qué el primer LED de luz visible fue rojo, luego verde y por qué el azul costó tanto. Un fotón de luz azul requiere más energía y por ende una brecha de banda más grande. En la década de 1980, luego de gastar cientos de millones de dólares en la búsqueda del material correcto, todas las empresas de electrónicos habían fracasado. Pero al menos los investigadores habían descubierto el primer requisito indispensable, un cristal de alta calidad.
Independientemente del material que se usara para el LED azul, requería una estructura de cristal casi perfecta. Cualquier defecto en la retícula de cristal alteraría el flujo de electrones y en lugar de emitir su energía como luz visible, se disiparía como calor. Así que el primer paso de la propuesta de Nakamura a Ogawa era desaparecer en Florida. Allá conocía a un colega cuyo laboratorio empezaba a usar una nueva tecnología para hacer cristal llamada deposición química metalorgánica de vapor, o MOCVD por sus siglas en inglés. Un reactor MOCVD, básicamente un horno gigante, era y sigue siendo la mejor forma de producir cristal limpio en masa. Primero inyecta moléculas de vapor del cristal en una cámara caliente, donde reaccionan con un material base llamado sustrato para formar capas. Es importante que la retícula del sustrato coincida con la del cristal que se está construyendo encima de ella para crear un cristal estable y regular. Este es un arte de precisión. Las capas de cristal a menudo deben tener el grueso de un par de átomos. Nakamura se unió al laboratorio durante un año para dominar el MOCVD, pero en ese tiempo la pasó fatal. No le permitían usar el MOCVD en funcionamiento, así que pasó 10 de los 12 meses montando un sistema nuevo casi desde cero. Y lo peor era que sus colegas de laboratorio lo evitaban porque Nakamura no tenía un doctorado ni había publicado artículos académicos porque Nichiya no permitía las publicaciones. Sus colegas, investigadores con doctorados, lo consideraban un simple técnico. Esta experiencia lo impulsó. Nakamura escribió: "Me amargaba cuando la gente me menospreciaba. Desarrollé un espíritu más combativo. Ya no me dejaría vencer por esa gente". Regresó a Japón en 1989 con dos cosas en mano. Una orden para un reactor MOCVD nuevo para Nichiya, y dos, un ferviente deseo de obtener su doctorado. En esa época en Japón, se podía obtener un doctorado sin tener que ir a la universidad, solo publicando 5 artículos. Nakamura siempre supo que sus posibilidades de inventar el LED azul eran bajas, pero ahora tenía un plan de respaldo. Incluso si no lo lograra, podría al menos obtener su doctorado. Pero ahora la pregunta, con un MOCVD en su haber, ¿qué material debería investigar? Para entonces los científicos habían reducido las opciones a 2 candidatos principales, seleniuro de zinc y nitruro de galio. Ambos eran semiconductores cuyas brechas de banda estaban, en teoría, en el rango de la luz azul. El seleniuro de zinc era la opción más prometedora. Al formarlo en un reactor MOCVD, solo tenía un 0.3% de desajuste con la retícula de su sustrato, el arseniuro de galio. Por lo tanto, el cristal de seleniuro de zinc tenía unos 1000 defectos por centímetro cuadrado, dentro del límite superior para el funcionamiento de un LED. El único problema era que aunque los científicos ya habían descubierto múltiples formas para crear un seleniuro de zinc tipo N, nadie sabía cómo hacer uno de tipo P. En contraste, la mayoría había abandonado el nitruro de galio por 3 razones. Primera, era mucho más difícil hacer un cristal de alta calidad. El mejor sustrato para desarrollar nitruro de galio era el zafiro, pero su desajuste de retícula era del 16%. El resultado era más defectos, más de 10.000 millones por centímetro cuadrado. El segundo problema era que, igual que con el seleniuro de zinc, los científicos solo habían creado nitruro de galio tipo N usando silicio. El tipo P era escurridizo. Y en tercer lugar, para ser comercialmente viable, un LED azul tendría que tener una potencia total de salida de luz de al menos 1000 microvatios, es decir, 2 órdenes de magnitud por encima de lo que cualquier otro prototipo hubiera alcanzado. Así que entre los 2 candidatos, casi todos los investigadores se inclinaban por el seleniuro de zinc. Nakamura examinó el saturado campo y decidió que si iba a publicar 5 artículos él solo, sería mejor centrarse en el nitruro de galio, donde la competencia era mucho menos feroz. El principal salto a la fama de este material fue un desarrollo hecho en 1972, cuando Herbert Maruska, ingeniero de la RCA, hizo un pequeño LED azul de nitruro de galio. Pero era tenue e ineficiente, por lo que la RCA cortó el presupuesto del proyecto argumentando un callejón sin salida. 20 años después, la opinión científica no había cambiado. Cuando Nakamura fue a la conferencia de física aplicada más grande de Japón, las charlas sobre seleniuro de zinc tenían más de 500 asistentes, mientras que las de nitruro de galio tenían 5. 2 de esos 5 asistentes eran los mundialmente expertos en nitruro de galio, el Dr. Isamu Akazaki y su antiguo estudiante de posgrado, el Dr. Hiroshi Amano.
En contraste con la formación académica de Nakamura, ellos eran investigadores en la Universidad de Nagoya, de las mejores de Japón. Unos años antes, habían hecho un gran avance en el primer problema sobre el cristal de alta calidad. En lugar de crecer el nitruro de galio directamente en zafiro, primero hicieron una capa intermedia de nitruro de aluminio. Este tiene un espacio reticular intermedio entre los dos materiales, lo que facilita el crecimiento de un cristal de nitruro de galio limpio encima. El único problema era que el aluminio causaba problemas en el reactor MOCVD, lo que hacía difícil escalar el proceso. Pero Nakamura estaba muy lejos de esa etapa. De regreso en Nichia, no pudo encontrar nitruro de galio para crecerlo de manera normal en su nuevo reactor MOCVD. Luego de 6 meses, desesperado por los resultados, decidió desarmar la máquina para construir una mejor versión. Los 10 meses que había pasado armando el reactor en Florida de pronto fueron invaluables. Empezó a seguir la misma rutina cada día. Llegaba al laboratorio a las 7 a.m. Pasaba la primera mitad del día soldando, cortando y reconectando el reactor. Pasaba el resto del día experimentando con el reactor modificado para ver lo que podía hacer. A las 7 p.m. se iba a casa, cenaba, se lavaba y dormía. Nakamura repitió esta rutina todos los días, sin descansar fines de semana o vacaciones, con excepción del Año Nuevo, la celebración más importante en Japón. Después de 1 año y medio de trabajo continuo, llegó a su laboratorio un día de invierno de 1990. Como siempre, trabajó con el reactor en la mañana, creció una muestra de nitruro de galio en la tarde y la probó. Pero esta vez, la movilidad del electrón fue 4 veces más alta que la de cualquier nitruro de galio que hubiera crecido directamente en zafiro. Nakamura dijo que fue el día más emocionante de su vida. Su truco fue agregar una segunda boquilla al reactor MOCVD. Los gases reactantes del nitruro de galio se elevaban en la cámara caliente, mezclándose con el aire para formar un residuo en polvo. Pero la segunda boquilla liberaba una corriente descendente de gas inerte que fijaba el primer flujo al sustrato para formar un cristal uniforme. Durante años, los científicos habían evitado agregar una segunda corriente al MOCVD porque pensaban que solo introduciría más turbulencia, pero Nakamura usó una boquilla especial con la cual, aun cuando se combinaban las corrientes, permanecían laminares. Llamó a su invención el reactor de doble flujo. Ahora estaba listo para enfrentarse a Kazaki y a Amano, pero en lugar de copiar su capa intermedia de nitruro de aluminio, su diseño de doble flujo le permitió hacer el nitruro de galio tan parejo y estable que podía ser usado como una capa intermedia sobre el sustrato de zafiro. Esta, a su vez, produjo un cristal de nitruro de galio más limpio encima, sin los problemas del aluminio. Nakamura ya tenía los cristales de nitruro de galio de mayor calidad que se hubieran hecho, pero justo cuando empezaba, las cosas empezaron a salir mal. Mientras estaba en Florida, Nobuo Ogawa había dejado de ser presidente de Nichia. En sus tiempos, Nobuo había sido un científico arriesgado que diseñó los primeros productos de la empresa. Por eso había apoyado a Nakamura en su ambicioso plan todo ese tiempo. Pero en su lugar, su yerno, Eiji Ogawa, tomó el cargo de la empresa. Y la visión del joven Ogawa era mucho más estricta. Un cliente de Nichia dijo: "Tiene una mente de acero y se acuerda de todo". En 1990, un ejecutivo de Matsushita, empresa fabricante de LEDs y el mayor cliente de Nichia, visitó la compañía para dar una charla sobre LEDs azules. Ahí declaró que el seleniuro de zinc era el camino a seguir y dijo que el nitruro de galio no tenía futuro. Ese mismo día, Nakamura recibió una nota de Eiji: "Deja de trabajar en el nitruro de galio inmediatamente". Eiji nunca apoyó la investigación y quería terminar con lo que él veía como un inmenso despilfarro, pero Nakamura hizo bola la nota y la botó. Y lo volvió a hacer una y otra vez, con la serie de notas similares y llamadas telefónicas que recibió de la gerencia de la empresa, y deliberadamente publicó su trabajo sobre el reactor de doble flujo sin autorización de Nichia. Ese fue su primer artículo. Uno menos, quedaban 4. Una vez establecida la formación del cristal, se enfocó en el segundo obstáculo, crear un nitruro de galio tipo P. En esto, a Kazaki y a Amano se le habían adelantado bastante. Habían creado una muestra de nitruro de galio dopada con magnesio, pero al principio no se comportó como el tipo P que esperaban. Sin embargo, tras exponerla a un haz de electrones, sí se comportó como un tipo P.
el primer nitruro de galio tipo P del mundo después de 20 años de intentos. Lo malo es que nadie sabía por qué había funcionado, y el proceso de irradiar cada cristal con electrones era muy lento para su producción comercial. Al inicio, Nakamura copió el enfoque de Akazaki y Amano, pero sospechó que el haz de electrones era un exceso. Quizá lo único que necesitaba el cristal era energía, así que intentó calentar nitruro de galio dopado con magnesio hasta 400 grados Celsius en un proceso llamado recocido. El resultado, una muestra totalmente del tipo P. Incluso funcionó mejor que con un haz de electrones superficial que solo convertía la superficie de la muestra en tipo P, y calentar las cosas era un proceso rápido y escalable. Su trabajo también reveló por qué había sido tan difícil el tipo P. Para hacer nitruro de galio con MeO-CvD, el nitrógeno se obtiene del amoníaco, pero el amoníaco también contiene hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se colaban en los huecos que debería haber en el nitruro de galio dopado con magnesio y se enlazaban con el magnesio, tapando todos los huecos. Al añadir energía al sistema, se liberaba el hidrógeno del material y los huecos se volvían a desocupar. En este punto, Nakamura tenía todos los ingredientes para hacer un prototipo de LED azul, el cual presentó en un taller en San Luis en 1992 y recibió un aplauso de pie. Estaba comenzando a hacerse de un nombre. Pero aunque había creado el mejor prototipo a la fecha, era más bien de un azul violeta, y todavía era extremadamente ineficiente, con una potencia de salida de luz de solo 42 microvatios, muy por debajo del umbral de 1000 microvatios para su uso práctico. En Nichia, la paciencia del nuevo CEO se había terminado. Eiji le ordenó por escrito a Nakamura que dejara de jugar y convirtiera lo que tenía en un producto. Su trabajo estaba en riesgo. Pero en palabras del propio Nakamura, seguí ignorando sus órdenes. Logré tener éxito porque no atendí las órdenes de la empresa y confié en mi propio juicio. A estas alturas solo quedaba la tercera traba: lograr que su LED azul tuviera una potencia de salida de 1000 microvatios. Un truco conocido para aumentar la eficiencia de los LEDs era crear un pozo, una delgada capa de material en la unión entre P y N llamada capa activa, que encoge la brecha de banda un poquito. Esto incentiva a que más electrones caigan de la banda de conducción tipo N a los huecos de la banda de valencia tipo P. Ya entonces se sabía que la mejor capa activa para el nitruro de galio era el nitruro de galio e indio, la cual no solo hacía más fácil de cruzar la brecha de banda, sino que la haría lo suficientemente angosta para que la brecha de azul-violeta bajara hasta el verdadero azul. En esta ocasión, Akazaki y Amano no habían superado a Nakamura. Seguían atascados intentando hacer crecer nitruro de galio e indio. Amano recordó que, en general, se decía que el nitruro de galio y el nitruro de indio no se mezclarían, como el agua y el aceite. Pero Nakamura tenía una ventaja: su capacidad para modificar su reactor MeO-CvD. Esto le permitió usar la fuerza bruta y ajustar su reactor para bombear todo el indio que pudiera en el nitruro de galio, con la esperanza de que al menos algo se adhiriera. Para su sorpresa, la técnica funcionó y le dio un limpio cristal de nitruro de galio e indio. Incorporó rápidamente esta capa activa en su LED, pero el pozo funcionó demasiado bien y se desbordó de electrones que se filtraron de nuevo en las capas de nitruro de galio. Tranquilamente, en unos meses, Nakamura había arreglado también esto al crear lo opuesto a un pozo: una colina. Volvió a su reactor una vez más para hacer nitruro de aluminio y galio, un compuesto con una brecha de banda más grande que podría impedir que los electrones escaparan del pozo una vez dentro. La estructura del LED azul se había vuelto mucho más compleja de lo que nadie hubiera imaginado, pero estaba completa. En 1992, Shuji Nakamura tenía esto. Y se lo mostré al presidente. Le dije: por favor, presidente, venga a mi oficina. Y le mostré el LED azul y dijo: oh, esto es bueno, ¿no? Me puse muy feliz, estaba... y me salí de mi oficina, sí. Después de 30 años de investigación por parte de innumerables científicos, Nakamura lo había logrado. Había creado un glorioso y brillante LED azul que se podía ver incluso a la luz del día. Tenía una potencia de salida de luz de 1500 microvatios y emitía un azul perfecto a exactamente 450 nanómetros. Era más de 100 veces más brillante que los anteriores LED supuestamente azules en el mercado.
Nakamura escribió: «Sentí que había alcanzado la cima del monte Fuji». Nichia convocó a una rueda de prensa en Tokio para anunciar el primer LED azul real del mundo. La industria electrónica estaba atónita. Un investigador de Toshiba señaló: «Nos agarraron a todos desprevenidos». El efecto en la fortuna de Nichia fue inmediato y explosivo. Se inundaron de pedidos y para finales de 1994 estaban fabricando 1 millón de LEDs azules al mes. En los siguientes 3 años, los ingresos de la empresa casi se habían duplicado. En 1996 dieron el salto del azul al blanco, al colocar un fósforo amarillo sobre el LED. Esta sustancia química absorbe los fotones azules y los vuelve a irradiar en un amplio espectro a través del rango visible. Muy pronto, Nichia estaba vendiendo el primer LED blanco del mundo, y así desbloqueó la última frontera que tantos habían dudado: la iluminación LED. Durante los siguientes 4 años, sus ventas volvieron a duplicarse. Para 2001, sus ingresos estaban cerca de los $700 millones anuales. Más del 60% provenía de los productos del LED azul. Hoy en día, Nichia es uno de los fabricantes de LED más grandes del mundo, con un ingreso anual de miles de millones. Y en cuanto a Nakamura, a quien Nichia le debe que su fortuna se cuadruplicara, Aumenté mi salario a 60,000 luego de duplicarlo, sí. oí que solo le dieron un bono de $170. Por cada patente, Le dieron un bono de 170 por la patente. Sí, así es. Esto mientras que el LED azul estaba generando cientos de millones de dólares en ventas. Eiji Ogawa siempre vio la obstinada individualidad de Nakamura como una carga y no como fortaleza. El mensaje era claro. En el año 2000, tras 20 años de trabajo en Nichia, Nakamura dejó la empresa para irse a Estados Unidos, donde le llovían ofertas de trabajo. Pero sus problemas con Nichia no habían terminado. Comenzó a ser consultor de Cree, otra empresa de LED. En Nichia enfurecieron y lo demandaron por filtrar secretos empresariales. Nakamura respondió con una contrademanda a Nichia por no haberle compensado correctamente por su invento y pedía $20 millones. En 2001, la corte japonesa falló a favor de Nakamura y ordenó a Nichia a pagarle 10 veces su petición inicial. Pero Nichia apeló y el caso finalmente se resolvió con un pago de $8 millones. Al final, eso solo alcanzó para cubrir los gastos legales de Nakamura. Eso fue todo lo que obtuvo por un invento que ahora constituye una industria de $80,000 millones. Desde luces domésticas hasta alumbrado público. Mientras ves este video en un teléfono, computadora o televisión, o si estás en la calle viendo semáforos o pantallas, lo más probable es que dependa de LEDs azules. Puede que incluso sea demasiado. Seguramente has oído advertencias sobre evitar la luz azul de las pantallas antes de dormir porque puede alterar tu ritmo circadiano. Todo eso proviene del LED azul de nitruro de galio. Pero en cuanto a iluminación, los focos LED prácticamente no tienen desventajas. En comparación con un foco incandescente o fluorescente, son mucho más eficientes, duran mucho más, son seguros de manipular y son totalmente personalizables. 30 años después del primer LED blanco, los focos de gama alta permiten elegir entre 50,000 tonos de blanco distinto. Lo más importante, su precio ha bajado hasta estar solo un par de dólares más caros que otros tipos de focos, y con su eficiencia en el uso promedio diario y el precio de la electricidad, puedes recuperar el costo en solo 2 meses y seguir ahorrando muchos años después. El resultado es una revolución de la iluminación. En 2010, solo el 1% de las ventas de iluminación doméstica del mundo era LED. En 2022, era más de la mitad. Los expertos calculan que en los próximos 10 años, casi el total de ventas de iluminación será LED. El ahorro de energía será enorme. La iluminación representa el 5% de todas las emisiones de carbono. Un cambio total a LEDs podría ahorrar un estimado de 1.400 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a eliminar de las calles casi la mitad de los autos del mundo. Actualmente, Nakamura investiga sobre la siguiente generación de LEDs, micro-LEDs y LEDs UV. ¿Qué es lo que hacen ahí? LEDs, láseres, dispositivos de potencia. Esta es una de las mejores instalaciones en Estados Unidos. ¿Y existe gracias a ti? No.
¿Cuál es el tamaño estándar de un LED? 300 por 200 micrones. Ok. El más pequeño es de 5 micrones. Es pequeñísimo. Sí. Se pueden usar en pantallas para uso cercano, como de realidad aumentada y virtual. Puedes tener una pantalla de retina así de cerca. Sí. Ok. ¿Este es el grosor del cabello humano? Y este es un LED realmente pequeñito. Los LEDs UV se podrían usar para esterilizar superficies en hospitales y cocinas. Basta con encender la luz UV y los patógenos morirán en segundos. Durante la COVID-19, imagínate, el valor de las acciones de las empresas de las LEDs UV se disparó porque todos esperaban que se usaran los LEDs UV para poder esterilizar el COVID-19. Como diodo emisor usamos nitruro de galio e indio. Para UV usamos nitruro de aluminio y galio, Ok. porque la brecha de banda es más grande. ¿Cree que eso es lo que viene? Está bien y funciona. El problema es el costo es elevado. La eficiencia es de menos del 10% y el costo es muy alto. Pero si la eficiencia fuera de más del 50%, el costo es casi comparable al de una lámpara de mercurio. Pero cree que va a suceder, ¿verdad? Que la eficiencia aumente. Sí, eso creo. Es solo cuestión de tiempo. Sí, exacto. Y está enfrentando uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Me interesa la física, así que... A mí también. De hecho, estoy estudiando fusión nuclear y acabo de crear una empresa de fusión nuclear. ¿En serio? Así es, el año pasado. No puedo creerlo. No, ¿verdad? En 2014, Nakamura, Akazaki y Amano ganaron el Premio Nobel de Física por crear el LED azul. Poco después, Nakamura agradeció públicamente a Nichia por apoyar su trabajo y ofreció ir para hacer las paces, pero ellos rechazaron su oferta. Al día de hoy, la relación aún es tensa. Pero quizá aún más importante que el premio Nobel es que para cuando Nakamura lanzó su LED azul en 1994 ya había publicado más de 15 artículos y por fin recibió su doctorado en ingeniería. Actualmente ha publicado más de 900 artículos. Durante toda su travesía hay una cosa que no ha cambiado. ¿Cuál es su color favorito? Azul, ¿no? ¿Fue siempre el azul o solo después de haber hecho el LED? Nací en un pueblo pesquero de pescadores. Frente a mi casa estaba el océano, azul siempre.